Excelente, estamos ya aquí a un par de minutitos de comenzar esta plática de biomecánicas de mordidas abiertas. Los veo por el Zoom. Acá en las historias está la clave de entrada y la contraseña. Nos vemos por allí. Estamos entonces en vivo a través de Facebook Live. Estamos acá a través del Facebook Live del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Tengo el agrado aquí de presentar a una colega, anteriormente alumna, pero ya hoy una colega exitosísima, mi queridísima la doctora Ana Cristina Chávez, desde Ecuador. ¿Cómo estás, mi querida doctora Ana? Hola Doc, buenas noches. Qué gusto estar de vuelta con ustedes y poder compartir un poquito de nuestras biomecánicas. Excelente, pues hoy vamos a hablar de mordidas abiertas o biomecánicas de mordidas abiertas, una maloclusión bastante retadora que nos encanta. Como tú sabes, en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, una gran cantidad de casos que manejamos al respecto de esta condición o esta maloclusión, y tenemos unos resultados muy interesantes, muy estables, muy positivos, y pues hoy queremos compartir un poco de la parte teórica, enfocado en la clínica que hacemos, en lo que hacemos clínicamente, y por supuesto también en la parte de resultados. Tú nos vas a presentar un caso muy bonito que llevamos en la institución y que pues vamos a compartir el día de hoy. Vamos a corroborar, falta ya un minutito para empezar en punto esta conferencia o esta pequeña clase de biomecánicas de mordidas abiertas. Pues lo que nos encanta, ¿verdad? Cómo logramos muchas veces con biomecánicas muy sencillas, muy predecibles, podemos tener resultados muy eficientes desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista dental, desde el punto de vista esqueletal, inclusive en pacientes en crecimiento a través de estos cambios de postura que logramos con nuestras biomecánicas. Y pues ya son las 8:30 en punto, como lo prometimos, y vamos a comenzar a hablar un poquito sobre esta maloclusión que nos trae el día de hoy, pues acá reunidos. Y pues por supuesto gracias a la plataforma del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, al doctor Adán Casasa, por permitirnos compartir el trabajo que hacemos diariamente, por permitirnos compartir el estudio, aprender de manera recíproca, y establecer esos vínculos con todas las personas que nos siguen, ganar, ¿verdad? Para estar aprendiendo continuamente. Les comento que todos los lunes del mes de septiembre vamos a estar hablando de temas particulares. El día de hoy vamos a hablar de biomecánicas de mordidas abiertas. La próxima semana vamos a estar hablando un poco de microtornillos, de corrección de sonrisas gingivales a través de biomecánicas con anclaje esqueletal. Y pues vamos a estar estableciendo temas de interés desde el punto de vista biomecánico y desde el punto de vista clínico. Para comenzar, pues sabemos que las mordidas abiertas representan un gran reto para todo profesional porque están involucrados problemas funcionales, dentales y a veces pues también esqueletales, que tenemos que descifrar bien con un correcto diagnóstico, un diagnóstico acertado y establecer estrategias efectivas desde el momento que nosotros iniciamos nuestro tratamiento, establecer estrategias efectivas para disminuir, mejorar y corregir de una manera estable esta maloclusión. Tiene muchos componentes, las mordidas abiertas, pueden estar acompañadas de apiñamiento, pueden estar acompañadas de apiñamientos enmascarados, en estos casos muy comunes que nos llegan comúnmente cuando colocan braques, hay apiñamiento, no hay una biomecánica efectiva de obtención y manejo del espacio, los dientes se proclinan severamente, se genera la abertura evidentemente en la parte anterior y esa abertura empieza a complicar un panorama dental funcional porque pues la lengua empieza a interponerse entre los dientes. Sabemos que la lengua tiene en malfunción una gran cantidad de fuerza patológica, digámoslo así, cuando actúa de manera aberrante contra los dientes. Sabemos que un diente lo podemos mover con 5 gramos fuerza. Una lengua en malfunción puede aportar hasta 500 gramos de fuerza, que son fuerzas ortopédicas. Imagínense todo el día el paciente deglutiendo, pegando contra los dientes, porque se genera esa abertura, se genera la interposición lingual y empieza esta proclinación, esta horizontalización de los dientes anteriores. Y lo vemos muy frecuentemente, sobre todo en estos casos de apiñamientos severos que pues no tienen una biomecánica efectiva de obtención de espacios.
Tienen componentes dentales, tienen componentes no solamente desde el punto de vista vertical. Nosotros pensamos en una mordida abierta, evidentemente un problema vertical. También han involucrado los problemas transversales y lo vamos a ver en el transcurso de esta pequeña charla en cuanto a las biomecánicas, cómo trabajamos un poco lo transversal. Pero el factor principal, digamos que el protagonista de esta maloclusión evidentemente es la parte funcional, el hábito de succión digital que hace que se genere pues esta proclinación excesiva de los dientes superiores, en algunos casos dependiendo de cómo se ejerza esa succión digital, genera también retroclinación de los inferiores, pero ya se genera la abertura, se mete en la lengua y se empieza a complicar todo como una pequeña bola de paja que se va haciendo más grande, más grande, más grande, y se empieza a generar estos problemas funcionales que pueden perpetuar esta maloclusión que inicia de manera dentoalveolar y que puede convertirse en una maloclusión esqueletal establecida, que pues va a ser un poco más complejo el manejo. Mientras más tarde lo abordemos, más complejo va a ser el manejo que le vamos a dar. Por lo tanto, el tema funcional es muy importante. Recuerden que en ortodoncia lo más fácil es mover los dientes. En ortodoncia, digamos que el ortodoncista mueve los dientes fácilmente y tiene estrategias, intruye, extruye. Pero la función, si no se corrige la función de base, esas mordidas abiertas que se puedan cerrar biomecánicamente, pues van a recidivar porque no estamos corrigiendo el problema funcional. Tenemos que siempre corregir la parte muscular, la parte funcional, la parte dental y evidentemente pues con una buena función y un buen acople podemos tener una oclusión mutuamente protegida y podemos establecer tratamientos que sean estables posterior a nuestras biomecánicas y nuestros tratamientos aplicados. Pudiésemos clasificar las mordidas abiertas de leves a severas, leves, moderadas y severas. Hablamos de mordidas abiertas leves cuando están aproximadamente entre 0 y 3 milímetros, cuando sabemos que el overbite o el resalte correcto que debemos tener es aproximadamente un 20% que los dientes superiores cubren a los inferiores. Cuando no hay un contacto anterior o hay una mordida borde a borde y empieza ese contacto, esa separación negativa, podemos decir que de 0 a 3 milímetros estamos en presencia de una mordida abierta leve. De 3 a 5 milímetros pudiésemos considerarla moderada y más de 5 milímetros pudiésemos considerar una mordida abierta severa. Y bueno, vamos a entrar un poquito en el tema que nos trae el día de hoy, que son las biomecánicas que usualmente utilizamos nosotros para la corrección de mordidas abiertas. ¿Qué tenemos a la mano en este abanico de posibilidades? Evidentemente, de la mano de un diagnóstico efectivo, un diagnóstico correcto, nosotros vamos a escoger no una, muchas veces utilizamos una serie de biomecánicas en conjunto para tratar la maloclusión, pero evidentemente va a depender del diagnóstico. Vamos ahorita a desglosar una a una estas biomecánicas que tenemos a nuestro alcance y posteriormente vamos a ver pues cómo sería el desarrollo en un caso de mordida abierta severo, cómo las aplicaríamos. Y pues por supuesto que lo primero que tenemos que hablar es desde la parte del control de hábito. Recuerden que lo funcional es la etiología, es lo que nos está formando, es lo que nos está perpetuando una mordida abierta que incluso cerrándola ortodónticamente, si no tenemos controlado lo funcional, va a ser un tratamiento ineficiente y va a ser un tratamiento que va a recidivar. Vamos a ver este videito que tenemos por acá de una pacientita que llevamos en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Abre, mi amor. Muerde. Ahí vemos cómo empezamos a trabajar una mordida abierta con diversas biomecánicas, pero fundamentalmente está la erradicación del hábito. En este caso tenemos una rejilla de Justus, aquí tenemos unos recordatorios prefabricados. Vemos que podemos utilizar rejillas. Estas rejillas pueden estar en la parte superior o en la parte inferior, dependiendo de dónde queremos nosotros sacar la lengua. Recordemos que el punto de apoyo de la lengua está por detrás de los incisivos, sin tocar los incisivos por encima de la papila incisiva, que sería el punto correcto de la lengua. Si nosotros queremos identificar ese punto, básicamente tenemos que decir la letra N, donde la letra N, la lengua, la punta de la lengua se ubica en esa almohadilla. Allí es donde nosotros debemos reposar la lengua al momento de la deglución y donde debemos ubicar, porque recuerden que la lengua es la dueña de la casa, es la que genera
matriz funcional de crecimiento. En pacientes en crecimiento, el crecimiento transversal del maxilar en gran parte está dictado por la lengua, y si la lengua no tiene una buena posición, pues va a tener un mal desarrollo nuestro paciente. Vemos cómo podemos combinar las rejillas con aparatos expansores. Aquí vemos un HAS higiénico con rejilla del lado derecho y del lado izquierdo. Vemos recordatorios prefabricados por nosotros mismos en alambres de acero 20. Vemos recordatorios prefabricados por nosotros mismos en alambre 17x25. Vemos cómo aquí en algunos casos necesitamos colocar la rejilla lingual. Recuerden que las rejillas nos generan también anclaje, y en casos de apiñamientos donde estamos manejando espacio, pues también son bastante útiles, sobre todo en estos pacientes de mordidas abiertas severas. Pudiésemos entonces decir que entre los mecanismos o dispositivos o aditamentos para el control del hábito, pues está la trampa de Justus, que es esta que vemos en la fotografía, que es básicamente una barra palatina con espuelones que retienen y lastiman un poco la lengua. Suena fuerte decirlo así, pero realmente eso es lo que sucede. Hay invaden un poco la lengua para quitarla de esa aberración, de esa posición. La rejilla lingual, que puede ser bastante versátil, puede estar acompañada de tornillos, puede ser superior, puede ser inferior. Los recordatorios, que como vimos pueden estar prefabricados o pueden estar hechos por nosotros mismos, y la aparatología y las terapias miofuncionales. El sistema miofuncional en pacientes en crecimiento, colaboradores, podemos igualmente procurar ese control lingual a través del uso de la aparatología y el uso de las terapias miofuncionales. Otra de las biomecánicas relevantes para el manejo de mordidas abiertas es el bondeo diferencial. Digamos que el bondeo diferencial es la primera enganche que tenemos nosotros en estos cambios que queremos en el plano oclusal. Usualmente, en una mordida abierta, vamos a trabajar un poco la posición de los braques en anterior un poco más gingivales y los braques en posterior un poco más gingivales. No hay una receta de cocina, no hay una regla estricta. Cada paciente es un universo, cada paciente es particular, pero usualmente, según la condición de la mordida abierta, por lo menos en este caso, esta foto que estamos viendo, el escalón lo estamos reforzando entre canino y premolares, que es donde está más allí el choque, y allí pues vamos a empezar a través de nuestra secuencia de arcos de Nitti, vamos a empezar a procurar un poco de extrusión anterior, intrusión posterior. Esto lo podemos hacer en mordidas abiertas moderadas, incluso mordidas abiertas severas, siempre tomando en cuenta la parte periodontal y radicular. Recuerden que si se genera una extrusión, no es una extrusión completa que vamos a ver el cemento de los dientes, porque hay una remodelación, el hueso acompaña un poco el movimiento, pero tienen que ser movimientos con fuerzas muy suaves, continuas y con un buen diagnóstico periodontal. Hablando un poco, no me gusta mucho dar a veces tablas, ¿no? Pero para el entendimiento de lo que consiste el bondeo diferencial, es importante, esto es algo como estándar, esto no es una receta, vuelvo y repito, en algunos pacientes, en la gran mayoría de pacientes se puede aplicar en promedio ciertas alturas, esto va a depender del tamaño de la corona clínica de los dientes, pero si nosotros usualmente en un bondeo convencional colocamos el incisivo central a 4.5, el lateral a 4, el canino a 5, el primer premolar a 4, igualmente que el segundo premolar, y los molares a 3.5, un bondeo diferencial estaría aplicado quizás sumando un poco de milímetros en los dientes anteriores y restando en los dientes posteriores para generar ese escalón y empezar ese cambio del plano oclusal a través de nuestra aparatología, a través de nuestros brackets. Otra de las biomecánicas fundamentales que van de la mano de este diagnóstico que nosotros vamos a hacer en nuestro plan de tratamiento es la obtención de espacio. Muchas veces, y la gran mayoría de las mordidas abiertas, viene acompañado o de un apiñamiento enmascarado o de un apiñamiento importante, por lo cual nosotros tenemos que establecer estrategias biomecánicas para la obtención de espacio. ¿Cómo nosotros podemos obtener espacio? Nosotros podemos obtener espacio con stripping, podemos obtener espacio con expansión, podemos obtener espacio con proclinación, podemos obtener espacio con distalización, con sistemas pendulares, podemos obtener espacio con distalización con microtornillos, podemos obtener espacio con diferentes herramientas, pero hay que adecuar el método de obtención de espacio ideal para tratar evidentemente cada maloclusión. En el caso de las mordidas abiertas, cuando vienen acompañadas de apiñamientos severos y proclinaciones excesivas en los dientes anteriores, las extracciones muchas veces son de gran ayuda porque nos permiten obtener ese espacio para verticalizar, los dientes anteriores y trabajar un poco lo vertical en función del manejo del espacio. No solamente cuando hablamos de
de obtención de espacio nos referimos a extracciones de premolares. También en casos que sean candidatos donde muchas veces tengan que estar los terceros molares, podemos incluso hacer biomecánicas de obtención de espacio a través de la extracción inteligente de molares. Esto nos va a generar espacio para liberar el apiñamiento y también nos va a permitir que a través de la mesialización de los sectores posteriores hay una rotación de la mandíbula en sentido contrario a las agujas del reloj que nos ayude a controlar la parte vertical en nuestros pacientes. Fíjense que ya el control del plano cruzal lo estamos trabajando a través de bondeo diferencial, estrategias de extracciones, también nos puede ayudar mucho a esta rotación mandibular. Otro punto importantísimo como biomecánica para el manejo de mordidas abiertas es el control transversal, ya que muchas veces estas mordidas están exacerbadas por contactos prematuros que tenemos en la zona posterior, cuando hay colapso en el maxilar, precisamente porque la lengua no desarrolló bien en su momento, se nos queda atoradito el maxilar, las cúspides vestibulares de premolares y molares ocluyen con las cúspides vestibulares de los molares en el posterior y evidentemente, al ser la mordida como una bisagra, mientras más contactos en posterior vamos a tener, más abierta vamos a tener la mordida en anterior. Entonces, si a través de nuestro control transversal y el acople o la mejora de estos contactos posteriores y obtenemos unos contactos cúspide fosa, evidentemente vamos a tener cambios verticales, vamos a tener impacto en la zona anterior. Por ello, es súper relevante. Fíjense en este caso no lo manejamos con extracciones, tenía un colapso transversal importante a través de la secuencia de arcos sobreexpandidos, dobleces escalonados en sentido horizontal, los dobleces de primer orden. Nosotros podemos hacer una expansión dentro alveolar, el control del torque a través de los alambres rectangulares, poder establecer un contacto cúspide fosa y podemos tener un impacto en la parte anterior a través del acople funcional, el acople ideal de los dientes posteriores. Siguiendo estas biomecánicas, ya vimos que pues, el control de hábito es fundamental, que el bondeo diferencial puede ser de gran ayuda, el control transversal es muy importante para no tener una mordida abierta falsa por un contacto en posterior inadecuado de los 7 o de los 8. Y por supuesto no puede faltar el control vertical a través de los dobleces de segundo orden. Dentro de los dobleces de segundo orden están los dobleces de intrusión y extrusión, que son dobleces en el plano vertical. Nosotros a través de los dobleces, como lo hicimos al principio, quizás con un bondeo diferencial, podemos seguir este cambio del plano cruzal a través de pequeñas extrusiones en la zona anterior. Una extrusión anterior genera una extrusión posterior. Recuerden que todo efecto o todo doblez va a tener un efecto de acción-reacción. Entonces estos dobleces de una manera estratégica pueden ser de gran ayuda en el asentamiento final de nuestros tratamientos, logrando overbite eficientes, overjet de manera eficiente, y pues lo podemos hacer sencillamente con una pinza 2 picos, podemos doblar, sabemos que podemos doblar en alambres de acero, podemos doblar en alambres de nítido. Evidentemente tenemos que haber cumplido nuestra etapa de alineación y nivelación inicial, nuestro control transversal principal para trabajar un poco la parte vertical. Y no podemos dejar por fuera los elásticos intermaxilares como biomecánica en el trabajo de estas mordidas abiertas, ya que ellos son para mí, pues uno de los mejores amigos del ortodoncista. En mis casos, el 99.9% de los pacientes van a usar algún tipo de elástico, aunque sea uno sencillo, pero generalmente en biomecánicas de apoyo, recuerden, una mordida abierta no la vamos a cerrar con elásticos intermaxilares. No es que tengo la mordida abierta, voy a colocar un arco de nit y coloco un elástico en caja. Eso es absurdo. Los elásticos son ayudantes a las biomecánicas alternas que estamos haciendo. Estos dobleces verticales para minimizar esos efectos de acción-reacción, podemos potencializarlo a través de los elásticos intermaxilares. Usualmente cuando estamos hablando de mordidas abiertas, esto digamos que tampoco es una receta, pero son los más relevantes, las cajas anteriores y posteriores para ayudar a ese asentamiento completo, porque yo no solamente quiero generar que haya un overbite anterior, yo quiero que se vaya engranando toda la mordida de atrás hacia adelante para lograr una correcta intercuspidación desde el último molar hasta los incisivos centrales. Los elásticos son de gran ayuda, estratégicos para estas biomecánicas. Evidentemente tenemos que tener cuidado en la etapa de tratamiento que le estemos haciendo, el tipo de arco que estemos utilizando para evitar efectos de montaña rusa y problemas que se susciten por una mala biomecánica.
Fíjense cómo un mismo caso de mordida abierta puede tener una necesidad de elásticos diferente a medida que va progresando. Vemos cómo inicia nuestra mordida abierta cuando no tenía brackets, empezamos a hacer nuestras estrategias, un poco de bondeo diferencial, control de hábito, hay una pequeña discrepancia transversal, empezamos a trabajar elásticos en triángulo clase 3 de un lado, clase 2 del otro, por una desviación de línea media, empezamos a combinar en su momento los elásticos en caja también con un pequeño componente de línea media. Ya cuando empezamos a tener un control transversal y vertical y ya cerramos y estamos en línea, pues ya empezamos a trabajar un poco más verticales los elásticos. Fíjense cómo va evolucionando. Aquí es cajas clase 1 y aquí ya cajitas clase 3 y finalmente pues el asentamiento final. Esto quiere decir que no hay recetas en cada caso va a ir evolucionando y según esa evolución que nosotros estemos trabajando, pues vamos a poder establecer una biomecánica de elásticos eficiente. Una de mis favoritas que se compagina con todo esto que estamos haciendo, sin duda, son los dobleces escalonados. Los dobleces escalonados en sentido vertical es una biomecánica que utilizo mucho personalmente, a título personal, y que transmito mucho a mis estudiantes y que ellos han palpado un poco los resultados, que básicamente establecen escalones, tienen un protocolo para hacerlo, que lo vamos a nombrar o lo vamos a describir posteriormente, precisamente para lo que queremos, seguir en este plan del cambio del plano oclusal a través de intrusión posterior, extrusión anterior, siempre que la biología dental lo permita. Generalmente los dobleces escalonados nos pueden apoyar en estos cambios. Los dobleces escalonados vienen siendo como un bondeo diferencial, pero ya en una etapa adelantada, porque voy a seguir cambiando la posición la posición vertical de los dientes posteriores y anteriores a través de dobleces. Fíjense cómo los dobleces escalonados, que no pueden venir solos, siempre viene acompañado de estrategias. En este caso, por lo menos, vemos evidentemente los contactos posteriores. No es que yo voy a empezar a hacer dobleces escalonados en la primera cita. Yo primero tengo que desarrollar mi arco, tengo que tener biomecánicas de obtención de espacio, tengo que controlar el hábito, tengo que hacer expansión posterior y ya posteriormente, cuando tenga arco firme, puedo empezar a hacer mi trabajo de escalonar los arcos, puedo hacer el superior y el inferior. Generalmente, ¿cómo lo hacemos? Se pueden empezar a doblar en arcos de niti, incluso niti rectangulares. Hay que tener cuidado porque cada escalón va a generar un stop y si estamos todavía en mecánicas de deslizamiento de los dientes, pues no es lo ideal empezar a hacerlo, ya cuando tenemos un manejo de espacio eficiente. Estos se van a realizar de manera progresiva, de posterior hacia anterior en mordidas abiertas. Cuando los aplicamos para mordidas profundas, lo hacemos de anterior hacia posterior. Si ya nosotros tenemos completado la secuencia de dobleces escalonados, por ejemplo, en una cita hice entre 6 y 5, en la otra cita entre 5 y 4, en la otra cita entre 4 y 3, y en la otra cita de 2 a 2, y ya yo me quiero cambiar de arco, pues cuando voy a reproducir los dobleces, ahí sí lo tengo que reproducir de adelante hacia atrás. Recordemos que cada vez que hacemos un doblez tenemos un consumo del arco que tenemos que tomar en cuenta para que estos dobleces no caigan en los brackets o no peguen de los brackets que nos interfiera en nuestras biomecánicas de asentamiento o pequeñas discrepancias todavía anteroposteriores o transversales que nos falten. Los podemos hacer en ambas arcadas a necesidad, apoyados siempre de elásticos intermaxilares, porque pues toda biomecánica viene acompañada de un refuerzo, ¿correcto? Como lo hemos venido hablando. Fíjense como en este caso, una mordida abierta que inició un poco maltratada, el paciente llegó con brackets, llegó con una rejilla en inferior, pero realmente teníamos que echar para atrás los dientes inferiores, quitamos la rejilla, alineamos, nivelamos y empezamos a hacer cambios en el plano oclusal a través de dobleces y pues ya vamos consiguiendo un resultado bastante eficiente. Otro de los biomecánicas que ya digamos que se han establecido con lo que les he comentado del bondeo diferencial de los dobleces son los cambios en el plano oclusal. Justamente todas estas biomecánicas van a tener un impacto en el plano oclusal. Este plano oclusal nosotros queremos cambiarlo, evidentemente, para procurar una pequeña rotación siempre que nos convenga. Tenemos que tener cuidado de la discrepancia sagital que tenga el paciente. En los pacientes clase 3 hay que tener un especial cuidado porque cuando la mandíbula rota hacia adelante y hacia arriba y tenemos un punto B o una mandíbula prominente, podemos exacerbar una maloclusión clase 3, una mordida cruzada. Pero siempre que todo se haga de una manera controlada y correcta, pues estos cambios del plano oclusal van a ser muy efectivos para nosotros poder establecer esos cierres. Fíjense en esta secuencia radiográfica, cómo vemos unas curvas oclusales severas en la arcada inferior, una curva inversa igualmente en la arcada superior, y con este aplanamiento a través de nuestras estrategias biomecánicas del plano oclusal, pues vamos a establecer una mejor posición mandibular, un mejor acople, en una máxima intercupidación y podemos tener una estabilidad funcional y una estabilidad dental efectiva.
Los microtornillos no los podemos dejar fuera del abanico de posibilidades para el trabajo de mordillas abiertas, sobre todo mordillas abiertas severas, donde queremos lograr una intrusión posterior verdadera, digamos, más efectiva. Sabemos que si ponemos en contraparte el movimiento de intrusión versus el movimiento de extrusión, que el movimiento de extrusión es el movimiento fisiológico de los dientes superiores siempre van a querer bajar, los dientes inferiores siempre van a querer subir, por lo tanto es muy sencillo lograr una extrusión, no es tan sencillo lograr una intrusión. Por lo tanto, en algunas biomecánicas tenemos que apoyarnos de tornillos, como es el caso de esta foto del lado izquierdo, donde tenemos unos tornillos interradiculares, tenemos un resorte que nos está generando intrusión posterior con control del torque, o también biomecánicas a través de tornillos en el paladar, donde aplicamos fuerza, pero tenemos que tener un control vestibular. Este control vestibular lo estamos ejerciendo a través de un overlay para tener intrusiones verdaderas. Estas biomecánicas de intrusión pueden venir acompañadas no solo cuando hablamos del maxilar y ponemos tornillos por palatino y por vestibular. A través del vector de la fuerza o del componente de la dirección de la fuerza, nosotros también podemos generar obtención de espacio y distalización con cambio de plano cruzal a través de los tornillos, de los microtornillos, en este caso aplicando, o el punto de aplicación de la fuerza pasa por debajo del centro de resistencia de nuestro sistema, de nuestros dientes. Esto va a generar una distalización con intrusión posterior y esto a su vez va a generar una rotación mandibular que nos va a ayudar y nos va a apoyar en el cierre de mordillas abiertas severas, como este caso. Esto es un caso quirúrgico que no quiso operarse y pues establecimos biomecánicas radicales, extracción de primer molar inferior con microtornillos extraalveolares en shelf mandibular para generar una distalización con intrusión posterior. Y fíjense cómo vamos en este caso, ya próximamente lo vamos a retirar. Estuvo acompañado evidentemente de bondeo diferencial, estuvo acompañado evidentemente de control de hábito, estuvo acompañado evidentemente de pequeños dobleces verticales para ir compensando. Fíjense cómo lo vemos aquí de lateral. Era una, aparte del problema vertical, bueno, en este caso estaba complejo porque tenía un componente sagital muy severo. Sin embargo, con biomecánicas efectivas apoyadas en tornillos, pudimos, o ya básicamente cerramos el espacio molar, hicimos rotación mandibular, tenemos overjet, tenemos overbite, tenemos relaciones caninas y premolares de clase 1 en un paciente donde la discrepancia canina era prácticamente de 2 premolares. No quiere decir que en todos los pacientes se pueda, pero es una opción eficiente. Fíjense los elásticos intermaxilares, fíjense los dobleces verticales, fíjense el bondeo diferencial, fíjense el tornillo. Este caso engloba un poco todo el trabajo biomecánico que hicimos. Por lo tanto, es muy importante conocer ese abanico de posibilidades que tenemos para poder lograr resultados como el que tenemos acá. Una mordida abierta muy severa con apiñamiento, con un resultado maravilloso, un resultado espectacular desde el punto de vista dental, desde el punto de vista funcional. Y es porque aplicamos pues toda la artillería, básicamente un buen diagnóstico, un buen manejo del espacio. En este caso sacamos primeros premolares superiores, segundos premolares inferiores para que el apiñamiento se liberara en la mandíbula, pero que nos permitiera también una mesialización molar inferior, que nos permitiera una rotación mandibular, al mismo tiempo recordatorios, control funcional, lengua, rejilla de Justus, bondeo diferencial, etcétera, etcétera, etcétera. Para pasar a esta parte clínica, voy a darles un pequeño repaso de las biomecánicas que generalmente más comúnmente utilizamos en casos de mordillas abiertas. Evidentemente, recordemos el control del hábito, que es muy importante. Ya sabemos que lo podemos hacer con distintos aditamentos, distintos aparatos inteligentes que tenemos que desarrollar según nuestra maloclusión. El bondeo diferencial, el control transversal, los dobleces de segundo orden, los dobleces escalonados, los microtornillos, la biomecánica de obtención de espacio a través de extracciones de premolares o de extracciones de molares según lo que en nuestro caso nos amerite y por supuesto el resultante, los cambios en el plano cruzal para tener resultados eficientes, que logremos corregir nuestras mordillas abiertas pero que sea estable, que la lengua esté en posición, que los labios estén cerrados, que el paciente respire correctamente. Y para demostrar un poco todas estas biomecánicas aplicadas, vamos a mostrar un caso maravilloso que nuestra querida doctora Anita nos dio el deleite de presenciar en sus board finales. Y pues te cedo el espacio, mi querida Ana, para que nos deleites con tu trabajo y tiene un valor agregado bastante bueno, importante. Disfruten este caso, préstenle mucha atención a la doctora que nos va a hablar de escenarios clínicos reales y cómo lo aplicamos en nuestros pacientes. Adelante, mi querida Ana.
Muchísimas gracias, doctor Fernán. Pues para mí es un gusto siempre poder compartirlo y poder aprender juntos. El día de hoy les voy a compartir la aplicación clínica de todas las biomecánicas que el doctor Jordán nos compartió hace un momentito. El caso que les voy a presentar hoy es el caso de una mordida abierta anterior severa que está asociada a un hábito de succión digital e interposición lingual. Aquí les voy a presentar a un paciente que llegó a la consulta en ortodiagnóstico, el cual presentaba una mordida abierta evidente. El motivo de consulta de la mamá es que realmente el paciente no podía comer, no podía morder absolutamente nada y que siempre estaba metiendo la lengua. Nosotros hicimos algunos análisis. Él es un paciente dolicofacial que presentaba un patrón de crecimiento hiperdivergente, un patrón de crecimiento realmente vertical, y era una de las causas que nos estaba provocando, aparte de la interposición lingual, este crecimiento del paciente. El paciente además presentaba proquelia tanto del labio superior como del labio inferior. Les voy a compartir unas fotitos intraorales en donde podemos evidenciar que la mordida abierta es bastante severa, prácticamente eran 10 milímetros de mordida abierta, el overjet completamente aumentado. Un paciente que en su relación molar presentaba una clase 1 molar de ambos lados. Sin embargo, en la proyección canina, porque es un paciente en crecimiento, él presentaba una clase 2 de ambos lados. Además, otra de las particularidades de este paciente es que presentaba la línea media e inferior desviada. Les voy a mostrar modelos en donde podemos observar y corroborar lo que vimos anteriormente en las fotografías, y unas fotografías intraorales tanto de la parte oclusal como de tanto superior como inferior, en donde podemos ver que por lo menos en la parte inferior tenemos una forma de arco bastante cuadrada, mientras que en la arcada superior podemos observar y evidenciar claramente la proclinación que presentaban los dientes anterosuperiores. En el costado derecho podemos observar los modelos que nos indican realmente la situación del paciente. Acá les voy a mostrar unas fotos de las radiografías, tanto lateral de cráneo como panorámica. En la panorámica podemos observar que en este caso el paciente presentaba todavía una etapa de recambio, donde hacía falta que terminen de exfoliar los molares, los segundos molares deciduos del lado derecho. Sin embargo, estábamos en una etapa adecuada, apoyándonos el crecimiento del paciente para poder abordar su maloclusión. Mientras que en el lado izquierdo pueden observar la radiografía lateral de cráneo, donde se evidencia la mordida abierta. Y si nos fijamos y observamos un poquito más a detalle en la radiografía panorámica, podemos ver una parte como un poco oval. Esto es un signo clínico característico de la interposición lingual que se puede evidenciar incluso en las radiografías. Además, hicimos cortes tomográficos, imágenes en 3D, en donde hicimos mediciones para corroborar la cantidad de mordida abierta que presentaba el paciente. Era bastante severa. Usualmente una persona que veía a este paciente a simple vista podría considerar que sea un paciente quirúrgico. En el lado derecho podemos observar otro corte en donde podemos evidenciar que prácticamente la etapa de recambio estaba terminando. Entonces es un paciente que podemos abordar sí en una fase ortopédica y posterior a eso en una fase ortodóntica. Bueno, en cuanto a cómo se dio el manejo y cuáles son las mecánicas que utilizamos para tratar este paciente, vamos a abordar un poquito 3 temas que fueron claves en el tratamiento de este paciente. Primero, que acompañamos el crecimiento. Si nosotros nos planteamos cuál sería el paciente que todos quisiéramos, probablemente nos iríamos por el lado fácil. Quizá pensaríamos en un paciente de clase 1 esqueletal con un patrón de crecimiento normodivergente, que sea mesofacial, que tenga clase 1 molar, clase 1 canino, quizá un apiñamiento bastante leve, que sea un poco fácil. Sin embargo, no es a lo que nosotros nos enfrentamos en la consulta, ni en el posgrado, ni en la consulta privada. Sin embargo, nos enfrentamos a otros problemas un poco más serios, pacientes que presentan clases 2 severas con unos patrones de crecimiento realmente verticales, clases 3, pacientes que el crecimiento de su mandíbula es bastante exagerado y que existen varias variaciones en la rotación mandibular, tanto en los pacientes clase 2 como en los pacientes clase 3. Estos son los pacientes a los que nosotros tenemos que saber cómo manejar. Para eso nos basamos en el crecimiento. Hace varios años hicieron unos estudios en donde hicieron comparaciones año con año en cuáles eran los cambios que se provocaban tanto a nivel dental como esqueletal en los pacientes tanto de clase 1, de clase 2 y de clase 3, pero partimos de los pacientes de clase 1 para a partir de esto poder compararlos y poder manejar a los pacientes clase 2 y clase 3. En este estudio se hicieron comparaciones de cómo fue la rotación del plano oclusal y cómo se dio la erupción de los molares, tanto en los pacientes clase 1, clase 2 y clase 3, evidenciando
evidenciando que sí hubo un cambio de aproximadamente 1 grado del plano oclusal por año en estos pacientes. Sin embargo, el patrón de cómo rotaba la mandíbula y cómo se compensaba el plano oclusal va a variar desde los pacientes clase 1 a los pacientes clase 2. Si observamos a detenimiento la imagen de los pacientes clase 2, podemos observar que los cambios en el plano oclusal en posterior sí se producen, pero en menor proporción que respecto a la imagen de los pacientes clase 1, y que la rotación mandibular, debido a esta falta de compensación de la erupción molar, hace que se produzca una rotación hacia abajo y hacia atrás, es decir, en sentido de las manecillas de reloj. Por otro lado, en los pacientes clase 3 observaron que existía un aumento en la compensación de la erupción molar en posterior, y esto provocaba un cambio en la rotación molar. Es decir, que durante el crecimiento vamos a tener 2 puntos bastante importantes. El patrón del crecimiento sí es hacia abajo y hacia atrás, y la cantidad de compensación en cuanto a la erupción molar que se da tanto en pacientes clase 1, pacientes clase 2 y pacientes clase 3. Tenemos que partir de esto para determinar cómo sería el factor o los determinantes que nosotros necesitamos para que sean beneficiosos durante nuestro tratamiento. Y en este aspecto vamos a tocar otro de los temas, que es el cambio del plano oclusal. Como les mencioné anteriormente, durante el crecimiento se dan ciertas compensaciones en este plano. Para eso tenemos que saber que existen 3 planos que vamos a tomar en cuenta. El primer plano fue el primero que fue descrito según la escuela anatológica, en la cual mencionan que el plano oclusal va a estar dado por el borde incisal de los dientes anteroinferiores y la cúspide visto-vestibular del primer molar. Además de 2 planos, un plano anterior que está dado por el borde incisal de los anterosuperiores y el segundo premolar superior, y un plano oclusal posterior que está dado por las cúspides desde el segundo premolar, primer y segundo molar superior. Sabiendo esto, como les mencioné, en la escuela anatológica se determinaba como un plano, es decir, como una línea recta. Sin embargo, si nosotros observamos, por ejemplo, en pacientes que tienen la curva de SPI pronunciada, podemos observar que realmente este plano no pasa por todas las cúspides de estos dientes. Entonces, lo que se plantea es que no sea como un plano oclusal, tal cual como un plano, sino que este va a estar formado por tablas oclusales, que vendrían siendo los contactos prácticamente interproximales de todos los dientes, que nos van a generar una curva a la cual nosotros conocemos como curva de SPI. Cuando hablamos de plano oclusal, como les mencionaba, va a depender de la compensación que se dé durante el crecimiento. Existen 2 tipos de planos. Cuando el plano oclusal se encuentra angulado, por ejemplo, esto pasa mucho en los pacientes clase 2 que presentan un crecimiento hiperdivergente, va a provocar una rotación horaria de la mandíbula. Sin embargo, cuando el plano oclusal se encuentra un poco más plano, como es usualmente en los pacientes clase 3, esto va a hacer que se provoque una rotación antihoraria de la mandíbula, por lo tanto una mayor proyección a nivel mandibular. Otra de las cosas importantes a saber es la discrepancia posterior y la discrepancia anterior, sabiendo que nosotros tenemos que identificar en dónde tenemos nuestro problema, y una vez que tenemos identificado el problema, también determinar qué otros problemas secundarios nos está provocando esta discrepancia. En este caso, nosotros tomamos en cuenta a la oclusión o a la relación maxilar como una bisagra. Mientras nosotros tengamos mayor cantidad de contactos en posterior, nuestra bisagra se va a abrir. El punto de tener una adecuada oclusión sería como cerrar un poco la bisagra para tener una adecuada intercuspidación. Analizando estos puntos, les voy a mostrar la radiografía lateral de cráneo del paciente que estamos abordando. En este caso, el paciente presentaba contactos en la zona posterior, evidenciando una discrepancia en el sector posterior, en el sector de molares, debido a que la compensación de erupción por el crecimiento de este paciente se daba bastante en los molares, y esto nos estaba provocando o acompañando a la maloclusión y generando una mordida abierta. El momento que nosotros abordamos al paciente, esta es una radiografía del progreso, podemos comparar y realmente observar cómo al nosotros aplanar los planos oclusales y liberar la discrepancia que el paciente presentaba en la zona posterior, mejoró mucho su mordida abierta anterior. Para esto, el último punto que vamos a conversar es el control del hábito. Para eso, como siempre le comentaba el doctor Jordán, regresemos a lo básico. Aquí les muestro el primer artículo que aborda o habla de la mordida abierta. Este es un artículo que fue publicado en 1931, eso es hace muchísimos años, por el doctor Milo Hellman. En este artículo fue el primero en el que se tomó en cuenta etiología, factores predisponentes, y a partir de este
que en este artículo se describió cuáles podían ser las causas y las soluciones de la mordida abierta. Vamos a resumirlo, vamos a conversar un poquito de eso. Entonces, en cuanto a la etiología, nosotros lo primero que tenemos que determinar es si la etiología es solamente dental, si la mordida abierta va a estar provocada por una afectación a nivel funcional, si la mordida abierta es un problema esquelético o si se encuentra provocada por una patología. En caso de que sea una patología, vendría siendo prácticamente una alteración a nivel de articulación temporomandibular y esto necesitaría otros estudios adicionales para poder corroborarlo y descartar. Existen otros factores predisponentes para la mordida abierta. Por ejemplo, un labio superior corto, que al tener pues menos movilidad va a provocar o puede ser causada por la mordida abierta. Otra de las situaciones, un labio inferior un poco corto, lo cual nos provoca una incompetencia labial. Otra de los factores es el exceso de crecimiento vertical del maxilar. Como les mencioné al inicio, usualmente en los pacientes que tienen un patrón de crecimiento hiperdivergente, esto no solamente se da a nivel de la mandíbula, el paciente crece en conjunto. Entonces, al momento que hay ese patrón de crecimiento bastante severo de forma vertical, va a provocarse también que en el maxilar exista un exceso de crecimiento vertical, pudiendo ser causante de la mordida abierta. Otro de los factores es la respiración oral. Usualmente esto empieza desde muy chiquitos y si el hábito no es controlado, pues nos va a desencadenar ciertos problemas a futuro. Otro de los puntos y dos de los que vamos a mencionar un poquito y vamos a ahondar un poco más es la rama mandibular corta y un ángulo goniaco abierto. Para eso les voy a traer una comparación que fue publicada en 1971 por el doctor Horowitz, en el cual él hace una diferencia tomando varios parámetros para determinar si un paciente tiene un crecimiento vertical o tiene un crecimiento horizontal y cuáles van a ser las diferencias entre estos. En este caso, el doctor lo describe como que cuando existe un patrón de crecimiento vertical, va a haber una rama mandibular bastante corta. Sin embargo, si lo comparamos con un patrón de crecimiento un poco más horizontal, la rama mandibular va a ser un poco más larga. Y otro de los puntos es el ángulo goniaco. Es el ángulo que se va a formar es en el ángulo de la mandíbula. En caso de que sea un patrón con paciente con un patrón de crecimiento vertical, este ángulo se va a encontrar bastante abierto si lo comparamos a un paciente que tiene un crecimiento un poco más horizontal. Dos puntos extras que se toman en cuenta es la altura facial inferior y la distancia que existe desde el borde inferior de la rama mandibular hacia el borde incisal o la cúspide de los primeros molares. Entonces, son varias de las diferencias que nos ayudan a determinar si vamos a enfrentarnos a un paciente que está creciendo de forma vertical o de forma horizontal. Existen algunas propuestas del tratamiento que nos hacen quizá o se pusieron ahí para facilitarnos el diagnóstico y la toma de decisiones. En este caso, el doctor Good nos trae este cuadro comparativo en donde él toma en cuenta 5 parámetros para determinar si el paciente con mordida abierta va a ser tratado o necesita extracciones. En este caso, los 5 parámetros son el perfil, el FMA, que es el ángulo mandibular, la mordida, el tipo de mordida, si está abierta o está cerrada, la inclinación dental de los dientes anteriores y la cantidad de apiñamiento. En el caso que yo les presenté, si recuerdan, el paciente es protrusivo, o sea, tiene protrusión labial. En cuanto a su cefalometría, él presentaba un ángulo del plano mandibular abierto, la mordida se encontraba abierta, existía proinclinación de los incisivos anterosuperiores y también anteroinferiores, y a pesar de que la cantidad del apiñamiento no era tan severo, prácticamente cumplía todos los parámetros que nos da el doctor Wunz para determinar que era un paciente para extracciones. Sin embargo, cuando nosotros vemos esto, lo primero que se nos viene a la mente es determinar cómo lo vamos a solucionar. ¿Cuál era la propuesta de tratamiento que nos planteamos? Pensamos en extracciones, en no extracciones. ¿Y por qué lo menciono? Porque realmente cuando yo les mostraba la foto prácticamente intraoral de frente, la primera respuesta que yo tenía era, lo manejaron con extracciones, ¿verdad? O hicieron extracciones de premolares. Entonces, la respuesta realmente es no. Nuestra elección del tratamiento estuvo basada en estos 3 aspectos que los conversamos a profundidad. Para esto, para el tratamiento de este paciente, nos apoyamos de una trampa de Justus en una fase ortopédica. Posterior a eso, con fondeo diferenciado, nos apoyamos de los elásticos intermaxilares y de dobleces escalonados. Todas estas mecánicas prácticamente son mecánicas bastante simples
que si nosotros hacemos un buen diagnóstico, controlamos la parte funcional, nos apoyamos del crecimiento y además pensamos en hacer un cambio en el plano oclusal, van a ser bastante eficientes para la resolución de este caso. Les voy a mostrar fotitos, fotitos del registro del tratamiento. Lo primero que colocamos fue la trampa de Justus. Aproximadamente después de 4 meses hicimos el bondeo de la parte superior, porque prácticamente cuando ya habíamos colocado la trampa de Justus, aproximadamente a los 4 meses, la mordida abierta empezó de 10 milímetros y para cuando ya el control a los 4 meses estaba prácticamente de 5 milímetros aproximadamente. Entonces se realizó bondeo diferenciado, empezamos, les muestro fotitos laterales tanto izquierda como derecha, en donde podemos observar que evidentemente se cerró bastante la mordida solamente con el control del hábito. Esta trampa de Justus cita con cita se iba rebajando las puntas porque sí es un aparato bastante incómodo para el paciente y uno en estos casos necesita primero mucha motivación, tanto para el pequeño o para el paciente y también para la mamá. Juega un papel súper importante dentro del tratamiento, que exista mucha colaboración del paciente desde el inicio, o sea, desde adaptarse a la trampa de Justus, desde adaptarse a que su lengua esté prácticamente atrapada para controlar el hábito en el uso de los elásticos y también en una parte importante en la fase de la retención. Les voy a mostrar otras fotitos en donde prácticamente se observa que a nivel vertical se estaba mejorando, sin embargo, existía todavía mucha proclinación de los dientes anteros superiores, lo cual iba a ser controlado en la fase ortodóntica. Les muestro otras fotografías en donde fueron controles posteriores, como más o menos a los 6 meses, en donde ya se había decidido colocar los brackets de los caninos y estábamos esperando para poder hacer el bondeo en inferior. Cuando hicimos el bondeo en inferior, pueden observar que hubo como una pequeña recidiva por el contacto en posterior que presentaban los molares. Fue en esta etapa en donde decidimos apoyarnos ya de elásticos intermaxilares, empezaron a usar elásticos clase 3 para poder abordar un poquito el hecho de que queríamos rotar un poco el plano oclusal. Entonces se hizo el bondeo y se empezó con elásticos tempranos clase 3. Posterior a eso ya se hizo el bondeo de los premolares que faltaba que terminen prácticamente su erupción y se fue controlando. Si pueden observar, prácticamente la mordida faltaba muy poco para que quede casi vis a vis y posterior a eso terminar de cerrar. Una parte importante del tratamiento fue la trampa de Justus. Este es un aparatito bastante sencillo, pero que sí es bien utilizado y es colocado con un buen diagnóstico en los pacientes que lo necesitan. Es súper eficiente, es molesto para el paciente, pero como les comenté, necesitamos mucha cooperación. En este caso, a medida que se va cerrando la mordida, se tiene que ir cortando como los piquitos de los alambres de la trampa para que no sea molesto en la parte inferior de la boca del paciente. Les muestro fotografías en donde prácticamente logramos casi que cerrar, nos faltaba hacer pequeños o continuar con los dobleces escalonados. Estos dobleces nosotros, posterior a la fase de alineación, empezamos a hacer los dobleces, empezamos en arcos de Nitti rectangulares 16 por 22. Hicimos dobleces escalonados tanto en superior como inferior para hacer intrusión de los molares y que exista una rotación en el plano oclusal. Recuerden que él es un paciente en crecimiento, entonces su crecimiento seguía siendo hiperdivergente. Nosotros nos apoyamos de la compensación en la erupción, intentando hacer de que se rote el plano oclusal y apoyado de los elásticos intermaxilares, se logró. Aquí podemos observar Kobayashis en el sector anterior. Nos ayudamos de cajitas en anterior para también terminar de rotar el plano oclusal y poder lograr adecuado asentamiento. Les voy a mostrar otras fotografías faciales del paciente en donde podemos evidenciar que no solamente cambiamos su mordida. Él era un paciente que me costaba mucho hacer reír, pero evidentemente quedó con una sonrisa bastante bonita. Su mamá estaba muy contenta y les voy a mostrar fotitos comparativas del inicio del progreso del paciente, de todo este tratamiento, que fue prácticamente eficaz. Logramos los objetivos, logramos cerrar la mordida, logramos controlar el hábito. Llegamos a un resultado bastante bonito. Se puede evidenciar que logramos cerrar la mordida, tenemos adecuado overjet, overbite, bonita intercuspidación tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Finalmente les voy a compartir un morph en donde podemos evidenciar cómo se dio el cierre de la mordida, apoyando de todas estas mecánicas como son el bondeo diferenciado, el control del hábito, los dobleces escalonados y todo acompañado de la cooperación del paciente y buenos resultados con un adecuado diagnóstico. En cuanto a los cambios que pudimos observar en el perfil facial,
A nivel dental, evidentemente, se cerró la mordida y esto mejoró la relación de los labios. Él tenía un poquito de incompetencia labial debido a la severa mordida abierta que presentaba. Para cuando terminamos, él es un paciente que todavía está creciendo, pero le toca una fase activa de retención, que en la escuela nos apoyan. En cuanto a la sobreimposición, esta es una comparación de inicio-final en donde evidenciamos el crecimiento que presentó el paciente y cómo se dio el cierre adecuado de la mordida. Les voy a mostrar fotografías que le tomamos al final del tratamiento y este fue un caso que llevé junto con el doctor Jordán mientras hacía mi maestría, fue uno de mis casos finales. Creo que el doctor Jordán sabe lo mucho que lo disfrutamos y que siempre estamos aprendiendo. Entonces, muchas gracias a él, gracias por prestar atención y siempre agradecer al lugar donde me formé, la familia Ceso. Muchas gracias, les dejo mis datos personales y los del doctor Jordán y también los de la escuela. Cualquier pregunta, estamos abiertos a responderles con todo gusto. Maravilloso, mi querida Anita. Maravilloso, pues se demostraste a través de la presentación magistral de este caso clínico de que las biomecánicas están allí y que básicamente teniendo un diagnóstico efectivo, un diagnóstico completo y teniendo el conocimiento de todas y cada una, no solo de estas biomecánicas, sino de cómo implementarlas, en qué etapa del tratamiento, con qué arcos los vamos a hacer, en qué momento nos ayuda el bondeo diferencial, en qué momento nos ayudan los dobleces escalonados, en qué momento nos ayuda la erradicación del hábito, en qué momento nos apoyan los elásticos intermaxilares, en qué punto estamos tratando de cerrar una mordida que tiene un componente transversal en vez de vertical por los contactos posteriores, en fin, todas estas biomecánicas de las cuales hablamos al inicio y que tú nos reforzaste con los artículos científicos como la base científica desde hace muchos años, todas esas bases están allí. Digamos que nadie ha descubierto nadie ha descubierto, como dicen, el hilo negro, creo que lo dicen así. Está allí, pues es nuestro deber a través de un diagnóstico responsable y una aplicación biomecánica responsable, pues establecer todo esto para tener resultados estables. Recordemos que lo más importante es la estabilidad. No importa que cerremos rápido o lento una mordida. Tenemos que ser un cierre de mordida estable. Y esto lo vamos a lograr siempre y cuando nuestro paciente termine funcionando bien. ¿Qué es funcionar bien? Tener una correcta deglución, tener una correcta masticación, tener un correcto cierre labial, tener una correcta respiración y de esa manera los dientes, que son los entes pasivos de todo nuestro sistema, van a estar en un equilibrio estático y no se van a mover. Entonces, pues, por mi parte y por el nombre del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, agradecemos a todos los participantes. Vi que por ahí por Facebook estaban como 70 personas conectadas. Vi que en el live de Instagram habían como 90 personas conectadas. Vemos aquí en el Zoom unas 50, tuvimos entre 45 y 50 personas conectadas. Entonces, pues, estamos muy contentos de haber compartido, porque lo que nos gusta, pues, es compartir nuestro trabajo y los invitamos para el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal a estar aquí con nosotros. Vamos a hablar de microtornillos. Vamos a hablar de microtornillos, cómo nos ayudan en biomecánicas poco convencionales y ya mucho más frecuentes, como lo es el caso de la corrección de sonrisas gingivales. Y pues me queda nada más que despedirme y agradecerte, Ana, por tu maravilloso trabajo. Siempre te disfrutamos y pues allá en Cuenca, ¿verdad? Cuenca, Ecuador, está en Loja, perdón, allá en Loja, ¿correcto? Allá en Loja, Ecuador, está una maravillosa ortodoncista, pues para que siga brillando y siga creando sonrisas en su tierra y pues nosotros muy orgullosos de ti. Por mi parte me despido y pues nos vemos hasta una próxima oportunidad. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.